Cuando entraste, ¿cuál era la filosofía? ¿O era de Anton LaVey? Me imagino que ese fue que es el fundador realmente, ¿no? Bueno, al menos en Estados Unidos. ¿O cómo fue Ah, ahí la situación? perfecto. Ella es un referente para muchos de nosotros. Yo creo que para la mayoría fue como el punto de partida. A estas alturas de mi vida, si en algún empecé con un 100% de lo que decía Anton LaVey, en este momento puedo rescatar un 15% de la Oye, enseñanza de él y puedo decir ese 15% lo integro en mi vida. ¿y Porque difiero mucho. por qué la diferencia? En qué es lo que difieres? Ah, en la Biblia satánica tiene cuatro apartados. El primero es el libro de Satán. Y en el libro de Satán su filosofía es despotricar en contra cristianos, contra Dios, contra Cristo, lo cual me parece hecho desde las vísceras. Ok. ¿Por qué? Porque había que analizar a los cristianos. Es cierto que hay cristianos que son unos hijos de cosa o pena, ¿ok? Eh, Hablando de Cristo, cualquier persona que le ponga un poquito de estudio a lo que es Cristo, se va a dar cuenta que Cristo nada tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento y que el ¿No? Cristo o el llamado Cristo es un personaje que vino a hablar de espiritualidad, vino a hablar de ser libre pensador, vino a hablar de humanismo, vino a hablar de crecimiento personal, vino a hablar de crecimiento espiritual, vino a darnos mensaje propio de un iluminado. Entonces, cuando como satanistas resentidos despotricamos contra Cristo, estamos exhibiendo nuestra ignorancia en un nivel bastante grotesco. Entonces, difiero mucho en todo eso. Ok. Anton LaVey tiene puntos interesantes, pero hay una parte, por ejemplo, cuando habla de que el satanista es su propio Dios. Entonces, pues obviamente nos levanta el ego muchísimo. Pero hay un detalle. Se le olvidó decirnos qué es Dios. No nos dice cuál sería la versión de un Dios. Solamente dice el satanista es su propio Dios, sí. Pero ¿qué tipo de Dios somos? Ni siquiera se conoce a sí misma y se dice que es un Dios. A ver, ¿qué tipo de Dios eres? Porque si vamos a los dioses mitológicos, vamos a encontrar dioses ladrones, bebedores, Sí. osos, abusivos, ladrones, violadores, homicidas. Todos los dioses en cualquier panteón que busquemos, todos estaban tenían una característica de eso. Ujú. Todos. Eran Sí. abusivos. Entonces, ¿qué tipo de Dios somos nosotros? No nos explica eso Anton LaVey. Entonces yo tuve que hacer mi propia versión de Dios, de mi Dios. Ok. Entonces Anton LaVey juega con el amarillismo. Dice, no creo en los demonios, pero maneja la magia haciendo invocaciones de demonios, o maneja la hechicería, o maneja los rituales. A ver, ¿crees o no crees? Ujú. Entonces él juega con todos los elementos que están a su alcance para crear ese impacto en la psique de la sociedad, y tan así es que dejó huella. Entonces, abrió el camino, pero al analizarlo, pues vemos que hay muchos absurdos. Por ejemplo, los mandamientos. Se Oh, supone que cierto. somos libres. Si somos libres, ¿por qué manejar el término mandamientos? ¿Los mandamientos para quién son? Para los que obedecen. Ujú. Entonces, tal vez él lo puso como una forma de burla a los mandamientos cristianos. Lo puedo entender desde ese punto. No quiero justificar ni estar explicando lo que hizo la ley porque no me corresponde. Tal vez fue con esa intención. Pero la palabra mandamientos para alguien que se jacta de ser libre, pues no quedan. Ahora, entre esos mandamientos hay cosas que entran prácticamente en el sentido común. Ejemplo, no hagas avances sexuales si no se te ha dado una señal. Mm. Esto es sentido común, no tiene que ser un mandamiento. No des tu opinión, a menos de que sea pedida, sentido común. O sea, no te metas donde no te importa, es sentido común. Hay otro mandamiento, por ejemplo, mandamiento de su ideología, que dice, si alguien te ataca, dile que se detenga. O si te molestan. Si alguien te molesta, dile que se detenga. Y si no se detiene, destruyelo cruelmente. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a las personas? Destruir a otros. A ver, espérame. Existe un código penal que seguramente nos va a pasar facturas si golpeamos a alguien. A otra de las cosas que él promueve mucho es el tema del odio y la supremacía. El odio hacia los cristianos, por ejemplo. Entonces, Ujú. creo que uno de los pensamientos más oscuros que tenemos como seres humanos y que no hemos entendido, y por eso, por no entenderlo, estamos tan involucionados, ese es uno de los más fuertes, es que tenemos ese sentimiento de odio, ese sentimiento de venganza, tenemos un mal manejo de nuestras emociones. La B promueve el odio, algo que no promuevo. Entonces, ese tipo de situaciones y otras son parte de lo que a mí me hace decir, bueno, agradezco que él se atrevió a hacer algo en su momento y nos sirvió de inspiración para empezar. Pero a estas alturas de mi vida,
me deslindo del avellano, me deslindo de esa ideología. Ujú. ¿Por qué? Porque te he creado mi propia ideología llamada Buteruciper, mi propio movimiento con mi propia literatura, de la cual he escrito 15 libros, y tengo mi propia filosofía. Tal vez no, en el escenario ya ah, de la crítica que puedo tener acerca de mi trabajo, pues para esto digo, es que lo que yo promuevo no es mejor que lo que hizo la Belle, no es Ujú. mejor que lo que están haciendo otros, solamente diferente.